nosotros, bueno, yo no nací en los caminos de Dios. ¿Usted nació en los caminos de Dios, hermano? ¿Sí? O sea que usted nació en un lugar cristiano. O sea, usted viene conociendo a Dios desde niña. Yo no. Yo nací a un privilegio. Yo nací en medio de la vida bohemia, en medio de la borrachera, en medio de la orgía, en medio del pecado, como el pastor Carlos, creo que el hermano también, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí nacimos en ese mundo de hacer cosas malas. Y allí adoptamos vicios. Y hay, hermano, situaciones bastante difíciles que degeneran, que dañan, que matan, corroen y deterioran al hombre. Y es el vicio. Y el vicio puede venir por cualquier parte. ¿Ven? Vicio es una adicción. Vicio no solamente es la coca o la marihuana, no, hay muchas clases de vicio. ¿Entiendes? La raya audio, antes de que se seleccionaran las leyes, venían con un vicio. Cuando usted empieza a estudiar la Biblia, se da cuenta cuál era el vicio que había en ellos. El vicio que había en Adán y Abiú era la adicción de tomar vino. Eran los borrachos. Entonces, esa era la adicción que traían ellos. Pero hasta ahí no ha dado Dios leyes, no ha dado decretos. Y beba y beba y beba, como cuando estábamos en el mundo. Y beba y beba y beba. Si yo vengo a Cristo acá, yo ya no puedo beber, no puedo emborracharme, no puedo embriagarme, porque la Biblia dice: no se embriaguéis con vino, dice. Y cuando la persona se embriaga, prácticamente se está emborrachando. No que no puedas tomarte un poco de vino, ¿no va a entender? Porque en Israel toman vino. Pero una cosa es que tú te tomes una copa de vino, otra cosa es que tú te emborraches, ¿entiendes? Y que lo tomes como una adicción. Esa era la adicción que había en Adán y Abiú. Cuando son escogidos como sacerdotes, ellos no dejaron esa adicción, sino que siguieron con esa adicción. Y Dios empezó a darle reglas. Aquí en el texto que leemos, nos muestra la Escritura algo tremendo. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quien era Aarón, el sumo sacerdote, tomaron cada uno su incensario. ¿Cuáles eran las leyes? Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Nunca les mandó. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la ley? Que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al tabernáculo o al lugar santo, santísimo. No podían más. Porque recuerden que el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo, santísimo y los atrios. ¿Sí? Entonces los sacerdotes, y entre los sacerdotes estaban Nadab y Abiú. ¿Ven? Entonces había algo que dentro del tabernáculo, del lugar santísimo, estaba el arca. Y el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Ahí habitaba Dios. Amén. Ahí habitaba. Ahí. Entonces, dentro del tabernáculo había que encender unas lámparas. Unas lámparas. Porque en ese entonces no había energía como la tenemos hoy acá. Había que encender una lámpara. Pero en el tabernáculo sucedía que el fuego que se encendía ahí, ¿sí?, tenía que ser continuo. ¿Sí? El fuego que se encendía ahí en el tabernáculo tenía que ser continuo. O sea, continuo quiere decir permanente. Y yo pregunto, para que el fuego estuviera permanente, ¿qué tenía que haber? ¿Qué tenía que pasar? Alguien tenía que... Alguien. Y no una sola persona. Había muchos. Entonces, este fuego no se podía. ¿Sí ha leído usted que el fuego del altar tiene que estar encendido? ¿Sí? Entonces, todo esto que está aquí era físico. Todo esto que pasaba aquí era literal. Entonces, había que... O sea, alguien tenía que estar aquí para que... se va a apagar el fuego en el altar. Entonces hay que meterle ¿qué? Y hay que meterle el fuego para que no apague. Leña, pues. Petróleo, leña. Hay que meterle la leña. Entonces,
ser un servicio continuo, permanente. ¿Amén? Por eso es que la adoración a Dios es permanente. Por eso es que la alabanza a Dios es permanente. Entonces, esto todo lo que se hacía aquí era físico. Y dentro de los sacerdotes que tenían que hacer eso, que estaban separados, eran Nadab y eran Abiú. Ellos. ¿Sí? Entonces, afuera del tabernáculo había lámparas también. Porque ¿qué estaban afuera del tabernáculo? Afuera del tabernáculo estaban las tiendas. O sea, los lugares donde vivían el pueblo. Pero también, de repente, muchos salían y hacían su fogata. Como por decir algo, nosotros decimos, vamos a ir de paseo hasta el lugar. Y en ese lugar vamos a hacer una fogata. Y en esa fogata vamos a prender fuego. Y ahí vamos a compartir, vamos a hacer un sancocho, una fiesta, una farrita, y hasta nos tomamos un vinito, ¿no? Dice el vino que alegra el corazón del rey, que alegra el corazón del hombre, ¿verdad? Pero resulta que una cosa es tomarse una copa de vino y otra cosa es tomarse 10 copas de vino. Ya con 10 copas como que la cosa como que cambia, ¿no? ¿Verdad? Como que nos lleva para otro lugar, ¿verdad? De eso tenían que abstenerse los sacerdotes. Escúcheme bien, porque yo sé a dónde quiero llegar. Pero como Nadab y Abiú vienen con un vicio y no querían servirle a Dios, hermano, con Dios no se juega. Entonces pasó algo. Según el texto que leemos, dice: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual el incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego. ¿Qué es algo extraño? Algo que yo no conozco, algo desconocido. Ofrecieron a Dios. ¿A Dios quién le puede engañar? A los hombres los podemos engañar, a los hombres los podemos mentir, pero a Dios. Entonces vienen con su vicio Nadab y Abiú y no quisieron acatar las normas. Amén. Le llegó la hora, el turno a ellos de prender el incensario y de ponerle leña o ponerle fuego al altar. Y como están en un estado, entonces el estar en un estado lúcido, usted se mueve, usted puede ver bien. ¿Usted tiene qué? O sea, esta funciona bien. Por eso es que se le prohíbe a la gente manejar en un estado de embriaguez. ¿Sí sabía usted eso? Y eso da para cárcel. Miren, ¿cuántos accidentes se han presentado? ¿Cuántas muertes se han dado? ¿Cuántas personas mismas se han ido a vicios? ¿Cuántas personas han matado a otras? Ni siquiera se mataran ellos. Matan a otras personas inocentes por estar en un estado de embriaguez. No está lúcido. Y hoy el hombre en sí, en la actualidad, no quiere entender, no quiere comprender. Entonces, ese es el problema de Nadab y Abiú. Estaban afuera, ¿sí? Y en ese momento se embriagaron, porque no dejaron el vicio. Y cuando les llegó la hora a ellos, como el fuego tenía que ser de adentro, entonces afuera había fuego y tomaron lo más rápido. Muchas veces nosotros optamos por lo más rápido, y lo más rápido es lo que Dios nos recibe. O sea, lo de Dios demanda esfuerzo, demanda sacrificio, demanda disposición. Mire que servirle a Dios es lo más fácil que hay. ¿O no? No. ¿Usted qué dice? No. Perdón, servirle al diablo, diga. ¿O no es así? Servirle al diablo es lo más fácil que hay. Pero servirle a Dios no es fácil, pero es lo mejor. Amén. Se tiene buena paga, buena recompensa y un final feliz. Amén. Amén, hermano. Se tiene un buen final. Así que vale la pena servir y
seguir a Dios. Nadab y Abiú no quisieron obedecer, no quisieron someterse. Y dijeron, no, aquí tiene la fogata, podemos fuego de aquí. Llevaron de ahí. Y prendieron ahí. Inmediatamente, dice la Escritura, a su nombre, inmediatamente ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Y el versículo 2 es terrible. Dice, salió fuego delante de ¿dónde? De Jehová. Y los quemó, murieron delante de él. Mire que ellos, ¿saben por dónde los quemó el Señor? Por dentro. Porque ellos por fuera quedaron intactos. Por fuera quedaron intactos, pero por dentro les consumió la carne, todo. Y una de las cosas de ingerir vino y emborracharse, lo que pasa es que cuando uno ya está borracho, nota en sus 5 cabras. Amén. Ya el borracho no se acuerda muchas veces de nada y va haciendo y hace cosas que después se arrepiente. Ellos estaban borrachos. Claro que no estaban en su estado, estaban fuera. Estaban fuera, pero hasta dónde el enemigo, o sea, y eso es por el vicio. Sí. Porque el vicio te lleva, el vicio es una adicción. ¿Sí? Es como la glotonería es una adicción. ¿Sí? Es como cuando usted es adicto al dulce. El dulce lo mata a usted, porque es adicto al dulce. Hay cosas que son malas para nuestro cuerpo. Así también en la parte espiritual hay cosas que son malas para nuestra parte física. Entonces, pastor, ellos sabían cómo tenían que prender el fuego, pero por estar borrachos se olvidaron. Y lo hicieron de la manera que Dios no les Yo no le había mandó. mandado eso. O sea, el fuego no lo podemos tomar de afuera. Y es que, mire, todo esto es físico y es un simbolismo. Pero ahora lo vamos a traer a la parte espiritual nuestra. Ahora, porque ya hoy no pasa esto que pasó aquí así como pasó aquí. Pero sí pasa de otra manera. Que aunque muchos no lo entiendan así a la carrera o tan fácil, pero cuando empezamos a hacer un estudio, nos damos cuenta que ese mismo fuego que te aviva, que te levanta, que te da gozo, es el mismo fuego que te puede matar. Ahora ya pasa internamente. Porque es algo que ya internamente. Mire, el fuego que ellos reciben es el que él conoce, el que la prueba. En ese momento ellos prendieron fuego, pero Dios dice que lo rechazó. Porque no fue como Dios. ¡Ay, esto! Y no puede ser así de esta forma. Y no puede ser así de esta manera. Así tiene que ser. Así a veces pasa, ¿ya? Pero dice que Dios no les había mandado de esa manera. Y la enseñanza estaba buena y como modo de aplicación, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros a Dios? ¿Cómo lo estamos ofreciendo? ¿De qué manera lo estamos ofreciendo? Le estamos ofreciendo migajas o cosas que Él no nos ha mandado. Amén. ¿Qué clase de fuego le estamos dando a Dios? ¿Con qué clase de fuego estamos prendiendo el altar a su nombre? Hoy de cualquier manera se prende el altar. ¿Sí o no? ¿Qué hacen así? Sí. Mire, hermano, nosotros que vivimos en la vida mundana hace tiempo, por lo menos a mí me gustaba la salsa, como usted dice, imagina. Amén. Y hoy en día, siendo cristiano, uno a veces escucha una salsa y cuando le cuenta que usted vea, cantando y moviendo el pie. ¿O no es así? A su nombre. Si uno no se pone cuidado, cuando da cuenta que usted vea, hey, oh, en una sola baldosa. ¿No es así? Amén. Entonces, y salió fuego delante de Jehová y lo quemó. Y lo tremendo es que Aarón no lo puede llorar. ¿No? Fueron 30 días de luto. El pueblo no podía llorar, pero Aarón no. Porque inmediatamente Dios lo cortaba a él. Todo eso, hermano, ¿ya? Y el 3 que dice, entonces dijo Moisés a Aarón, versículo 3, vamos a ir. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló
Jehová, diciendo, en lo que a mí se acerca, ¿me qué? ¿Me qué? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? ¡Pum! Cayó de rodillas. Amén, hermano. Amén. Entonces, vamos acá. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Vamos a sacarle a esto. Primero, cambiaron las reglas. Cuando un técnico en un partido de fútbol dice, estas son las reglas, los jugadores tienen que, porque el técnico no está ahí por casualidad. Cuando un chef en una cocina le dice, ¿cómo se llaman los otros que están ahí? Ayudantes. Bueno, él tiene auxiliares. El técnico dice, el chef, porque el chef ya conoce la fórmula. Y el chef no se queda con la fórmula, el chef le da a conocer la fórmula. En el punto exacto. La sal tiene que ser al punto, el azúcar de lo que se va a usar. La harina, todo tiene que ser a la medida, si no las cosas salen. Cuando las cosas se hacen a la medida de como tienen que hacerse, siempre saldrán bien. Mire, hay futbolistas que lo tienen que echar, son buenos, pero son desordenados. Son indisciplinados. Aquí en Colombia tenemos uno, Durán. Mira lo que le pasó al Palomo Zurriaga. Y a muchos, yo podía decirle muchos futbolistas, por indisciplinados, sabían. Y el problema, ¿sabe qué es? Que cuando no tienen nada todavía están sometidos. Y cuando ya empiezan a coger la plata, porque raíz de todo lo malo es que no es dinero, porque el dinero es bueno. Pero el amor al dinero, ¿sí ven? Ustedes ya usted los ve, que se inflan. Y algunos guardan, algunos compran algunas propiedades, otros no compran nada. Y cuando salen, usted los ve, y este no era el Tigre Castillo, tirando en la terminal en volada. Aquí Pambelé. Pambelé, este negociador que habla poco, Mike Tyson y muchos. ¿Por qué? Porque se salieron de las normas. Entonces, Nadab y Abiú cambiaron la regla. Mire, levántame esa Biblia, hermano. Préstame esa Biblia. Perdóneme un momentito. Esta es la Biblia. Amén. La palabra de Dios. Amén. Y está llena, le voy a decir de qué, de normas. Está llena de reglas. Está hablando de decretos, de mandamientos. Esta Biblia, usted la ve ahí. No es un libro cualquiera, para tenerlo como cualquiera. Esta es la voz de Dios. A su nombre. Gloria. Y el presidente, cuando lo están juntando con el presidente, es con la Biblia, así no sean ellos cristianos. No importa. La Biblia, que le hacen todo. Le hacen juramentar. Sí. Cuando usted va a un lugar, antes que el código del gobierno, el código principal es la Biblia. La Biblia. Y no le hacen poner el código, la mano sobre el código, sobre la Biblia. Sobre la Biblia. Jura decir, Sí. nada más y nada más que, porque ellos creen, aunque no son cristianos, ¿cuántos alaban a Dios? Que la Biblia es la palabra de Dios, a su nombre. Denle un aplauso directamente. Es la voz de Dios. Hermano, la voz de Dios es que está hablando de nosotros que tenemos todos los días. Amén. Esto en esta mañana, porque el ayuno es para romper la ligadura, es para salir de aquí diferente. Porque Dios nos va a hablar por su palabra para que empecemos a cambiar y empezar a dejar alguna adicción que nos puede llevar a la muerte. Que si no hemos sido consumidos solamente por la misericordia de Dios. Porque Nadab y Abiú lo venían
haciendo, pero hubo un momento donde Dios ya no se las pasó. Y así puede pasar en este tiempo mucha gente que hace las cosas de cualquier manera. Ay, Dios me entiende, Dios me... No, Dios te santo. Entonces, ¿qué dijo? En cuanto a mí me santificaré. Y cayó de qué? ¿Cómo cayó? De rodillas cayó. Y la palabra santificarse quiere decir apartarse. Cuando usted diga que usted es santo, usted sí es santo. Cuando alguien diga usted es más santo, ¿usted que se cree más santo? Sí, porque usted no es santo porque usted quiere, porque Dios es el que lo apartó. La palabra santo quiere decir es apartarse de lo malo. Eso es santo. Él no es ser más que los demás. No, es apartarse, es consagrarse y empezar de ahí a vivir una vida no conforme yo quiero. Nadab y Abiú cambiaron las reglas. Vamos, toque aquí y dígale, no cambiemos las reglas. ¿Ven? No se pueden cambiar las reglas porque las cosas salen mal. Nadab y Abiú cambiaron la fórmula. ¿Qué es una fórmula, hermano? ¿Qué me dice? Como los medicamentos. Ya. Bueno, eso es una parte, ¿no? Pero ¿saben quiénes usan mucha fórmula? Los científicos. Los químicos. Los químicos, eso. Mire, para que hoy tengamos energía nosotros permanente, se hizo mediante una fórmula. Ese hombre se volvió rico. Pero para poder tener una energía permanente, se quemaron muchos bombillos. Se quemaron muchos bombillos. ¿Ah? Oh, porque cada día lo siguen tecnificando más. Pero nos gozamos de la energía. Hermano, nos gozamos de la energía. Seamos sinceros. Porque cuando se va la energía, ¡oh! Se fue la energía. Teníamos en Tumaco un problema. Que cuando se iba la energía, ¡oh! Y más si era de noche, todos quedamos del mismo color. Entonces, hermano, una fórmula es lo que nos lleva a tener un buen final. Porque la fórmula tiene que llevar ingredientes. Matemáticamente hay fórmulas. Hay problemas, así es. Ejercicios que se desarrollan a través de fórmulas. Por eso es que hoy se utilizan muchas calculadoras. Y tienen que ser científicas. Porque ellas nos ayudan. Mire, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. Matemáticas. ¿Sí sabían que la Biblia está llena de matemáticas? La Biblia está llena de matemáticas. La Biblia está llena de español. La Biblia está llena de ciencia. A su nombre. Amén. Pastor, y en la construcción, el cemento tiene que llevar también 2 carretadas o 3 carretadas y un bulto de cemento. Si usted le echa 4 carretadas de arena y un bulto de cemento, queda pobre y la caja puede caer. El ingeniero, que es el que estudiaba, ¿no? Le dice, esta es la fórmula. El ingeniero trabaja con el maestro, sí, y los ayudantes. Hay que hacerlo así. Muchas veces hay ayudantes que se roban esos materiales por echarle menos. Ajá. Y por echarle menos, o sea, por no utilizar la fórmula, el cemento queda pobre, la columna queda pobre, y cualquier sismo viene y pum, la derrumba o se torció. Amén. Hay cosas que hay que derribarlas de raíz para empezar a construir, porque no se utilizó la fórmula. Yo conmigo voy a usar la fórmula. Amén. A su nombre. Entonces, Nadab y Abiú cambiaron las reglas, cambiaron la fórmula. Nadab y Abiú hicieron caso omiso. Leonel le dice el pastor Carlos, mijo, haga esto y lo otro, como tal, porque estamos hablando que Leonel vive en la casa. Él todavía está bajo la jurisdicción del pastor Carlos. Es un ejemplo esto. Y Leonel lo hizo de la manera incorrecta y le fue mal. ¿Por qué? Porque hizo caso omiso a lo que su padre le dijo. La Biblia manda a los hijos a honrar al Padre. Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros no honramos a Dios, porque es la máxima expresión de honra de Dios, a su nombre, las cosas nos salen bien. Y mire que a nosotros como hijos nos dice para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermano, hay que hacer caso. Hay muchos hijos que no se someten a los padres.
Hay muchos trabajadores que no se someten a los patrones. Y después dice la esposa, pero mire, usted es la hora de usted salir. Usted no salía a las 2, ¿qué hace aquí a las 11? Lo echaron. ¿Lo echaron? Hermano, y si algo está difícil, ahorita es el empleo. Ahorita el empleo, buscar empleo. Porque hasta la gente cree que, hasta para, hermano Alito, usted puede andar en el carro ahí de la basura, usted se sometió a una prueba de qué. Y a veces para meterlo por dentro le hacen una prueba. Y en la prueba, a usted lo van a hacer llorar. En la prueba, usted van a tratar de que usted se rinda, porque es una prueba. La Biblia está llena de pruebas. ¿Usted se imagina a José? Lo que pasó a José fue duro. Y ninguno de nosotros hemos pasado por lo que le pasó a José. Pero José se sometió. ¿Y cuál fue el final de José? Entonces, Nadab y Abiú cambiaron las reglas, cambiaron la fórmula, hicieron caso omiso. Amén. El fuego que tenían que llevar para encender el altar no era de afuera, era de adentro. Amén. Era de adentro. Vamos acá. El fuego tenía que venir del altar de Dios y no de otro lado. Desde que Dios lo encendió inicialmente, el fuego del altar tenía que permanecer. El primero que encendió el altar fue Dios. La columna de fuego estaba afuera. Cuando terminaron el tabernáculo, el arca tenía que estar en el lugar santísimo. Y el primero que encendió el fuego fue Dios, porque el fuego salió de la columna y se encendió el altar. Y hasta ahí permaneció, pero de ahí le tocaba encenderlo a los sacerdotes. Hay cosas que Dios viene por su Espíritu Santo y punta viva. De ahí para allá tú tienes que empezar a qué. Si tú eres un creyente, que el Espíritu Santo viene a ti, te salva, te regenera, te restaura. Si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no ayunas, ¿qué va a pasar con el fuego en tu vida? Se va a apagar. Por eso que usted ve cristianos fríos. Cuando un cristiano está frío es porque no tiene presencia de Dios. Solo la gracia, porque por la gracia vivimos todo. Todo el mundo vive por la gracia. Pero la presencia de Dios no la tiene cualquiera. A su nombre. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Entonces, y para poder usted avivarse, tiene que estar dentro, no fuera. Afuera no hay fuego de Dios. El fuego de Dios está dentro, en el altar. Por eso es que la gente tiene que venir a la iglesia. No tiene que dejarse de congregar. Cuando la gente se deja de congregar, se enfría. Está usando el fuego de afuera. Cuando una gente pertenece a una iglesia, pertenece a una congregación, pertenece a una denominación, es miembro, está ahí, ahí se bautizó, ahí empezó a crecer, tiene que estar ahí. Y entre todos tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahorita. Compartiendo la palabra, la alabanza. ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? En Hechos. Dice que se reunían todos. Y cuando no iban al templo, iban a las casas. Pero estaban unánimes, todos juntos, y compartían el pan. Dice las oraciones a su nombre. O sea que el fuego de la presencia de Dios estaba ahí porque ellos se reunían ahí. Pero cuando alguien no viene, cuando alguien se queda, está despreciando. Y es una cosa que el diablo ha inventado ahora, es que en mi casa yo oro, en mi casa yo ayuno. Como está el internet, en mi casa yo estudio, escucho a Billy Graham, escucho al de acá, escucho al de allá. ¿Y cuántos meses? 2 meses, 3 meses que no vengo a la iglesia. Pastor, una de las cosas más peligrosas es un cristiano teniendo un pastor, teniendo una iglesia, empezar a escuchar enseñanzas por fuera y se va quedando en la casa y cuando se ve fuera de la iglesia. Amén. Mire que cuando el Señor llamó a Moisés, oye, es tremendo, ¿no? Josué no se quedó. No podía estar Josué allá donde estaba Moisés, pero estaba bajito. ¿Cuánto ayunó Moisés? 40 días y 40 noches. Y lo mismo ayunó Josué. Él estaba más bajito. Pero él siempre estuvo ahí. Y quien sucedió a Moisés fue Josué.
señaló con el dedo, a Moisés le dio rabia, se enojó. Él no tenía por qué enojarse. Dios no lo había, inclusive Dios lo reprendió. Dios mismo lo soltó. Varias veces Dios lo soltó a Moisés. Y luego le dijo, ahora las hace usted, dice. Ahora las va a pasar todo este tiempo haciéndolas usted. Porque lo que yo hice, usted lo dañó. Si ves que cuando las cosas las hacemos, cuando rompemos las reglas, Dios no se queda tranquilo. Dios nos hace ver. Entonces, el fuego tenía que venir del altar de Dios y no del otro lado. Desde que Dios lo encendió inicialmente, el fuego del altar tenía que permanecer encendido. Había unas normas específicas para los sacerdotes. Ni Aarón, ni Nadab, ni Abiú tenían que tomar ni vino. Ellos estaban bajo la influencia del vino o el alcohol. El fuego no tenía que entrar en el altar. El fuego tenía que salir del altar. Es como por decir algo. Una persona aquí no puede venir a tocar el piano. ¿Sabe tocar el piano? No es cristiano, porque hay personas allá afuera que saben tocar bien. Amén. ¿Y por qué mi amigo yo no puedo pasar ahí a tocar el piano? Porque él no es cristiano. No es creyente. Tiene que convertirse primero al Señor. Amén. A su nombre. Y no le puedo prestar ni el piano, ni la trompeta, ni nada a ningún equipo mundano para que toque. No, hermanos, que ha venido aquí al barrio a tocar la orquesta tal para comenzar el baile. Usted no puede, si le hace falta un bajo, usted no puede prestar bajo. No. Porque esos utensilios son consagrados al Señor. Amén, hermano. Amén. Con todo el respeto, pero así es. Porque esas son las normas. Hermano. Pero los timbales, oye, esos timbales son profesionales, bonitos, que si queden ahí. Pero un mundano no lo puede tocar aquí en el altar, porque el fuego tiene que venir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Si alguien viene a tocar aquí, tiene que estar consagrado. Un mundano va contaminado. ¿Ah? Un mundano va contaminado. Claro, cuando hablo de mundano no estoy hablando de gente mala, ¿no? Sino que estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, para que no vaya a interpretar. Si va contaminado, va a ofrecer huevos extraños. Y ofrece huevos extraños y lo deja contaminado. Hermano. Entonces, pues hoy por hoy miramos que muchas congregaciones, porque pues hay personas que ya tienen conocimiento, se cantan, que como pueden tocar un instrumento y no tienen ningún problema y lo pasan a ministrar así. O sea, sin conocer al Señor, lo pasan a ministrar, y por eso es un grave error. Lo pasan a ministrar así, sin no tener un conocimiento de Dios, como por ejemplo en este caso, porque Nadab y Abiú lo tenían, mas sin embargo. Pero como estaban bajo la influencia del alcohol, estaban fuera de su trabajo. Y las personas lo pasan ahí, ya sean los pastores, los líderes, y lo pasan a ministrar. Hoy por hoy se está dando eso en muchas congregaciones. Miren que podríamos decir, todo eso viene del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira mintieron, porque la mentira también es una adicción. Hay gente que, hermano, le gusta la mentira. Todo es mentira, no digo mentira. Pero uno sabe que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Yo le digo a usted, si Cristo viene, un mentiroso se va con él. Entonces nosotros para podernos ir tenemos que dejar de mentir. Y la Biblia dice dejar de mentir los unos a los otros. Hay personas que ya les gusta la mentira, o sea que mienten porque así. Como un vicio, no es necesariamente un vicio. No enseñan y están mintiendo. Sí, no hay necesidad de mentir, ya, o sea, ya el diablo lo lleva, porque el padre de la mentira, ¿sabe cómo se llama? Que el Señor lo reprenda. Mira, yo conozco una persona que se hace una película y son pura mentira. Me parece a Sancho Panza. Entonces, es por eso que la iglesia del Señor, escuche esto. La iglesia del Señor, ¿dónde está esta mañana? Tiene que estar adentro y no afuera. Cuando yo le digo adentro y no afuera, le estoy hablando de metida en las cosas
de Dios. Porque la iglesia del Señor puede estar trabajando. La iglesia del Señor puede estar en muchos lugares sin estar aquí en estas cuatro paredes. Cuando yo le digo adentro, no le hablo de estas cuatro paredes. Le hablo de los negocios de Dios. ¿Me va a entender? De los asuntos de Dios. A su nombre. La hermana Daniela puede estar aquí, puede trabajar en Cabaza. Y en Cabaza lo que hay es gente no cristiana. Ella es cristiana. Ella marca la diferencia. ¿Me va a entender? Entonces, la iglesia del Señor es de adentro y no de afuera. ¿Me va a entender? Y ya le voy a explicar por qué. Póngale cuidado. La iglesia, gloria a Dios, está para dar y no para recibir. ¿Me explico? La iglesia, dice Mateo, que es la luz, ¿de dónde? ¿De qué? Segundo, la iglesia es la sal de la tierra. Vamos a simplificar esto. Iglesia es luz. Aquí está el mundo. ¿El mundo tiene que dar a la iglesia o la iglesia tiene que dar al mundo? ¿Cómo es? Es la iglesia. ¿Qué tiene que darle la iglesia al mundo? Luz. Si la iglesia tiene que darle luz al mundo es porque el mundo está en tinieblas. Y la palabra tiniebla quiere decir oscuridad. ¿Quiere decir falta de qué? El conocimiento de la palabra, que es la luz, lo tiene la iglesia. La iglesia tiene que tener luz. Mire, normalmente, si uno no paga la energía, ¿qué hace? Y para poder tener energía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar. ¿Sí ve? Entonces, cuando usted paga, la luz está permanente. Pero eso tiene un precio. Se tiene un valor. Y entre usted más gaste energía, más tiene que ¿qué? Pagar. Más tiene que pagar. Entre usted sea un cristiano, para tener más unción, usted tiene que pagar un precio serio. Hay mucha gente que quiere tener la unción, gloria y poder, pero no ora, pero no ayuna, pero no busca a Dios. ¿Qué luz hay ahí? Y la iglesia, para poder dar luz al mundo, tiene que tener luz. Si la iglesia actúa como actúa el mundo, no tiene luz. Si el mundo miente y la iglesia miente, la iglesia está en tinieblas. Si el mundo peca de tal manera y la iglesia peca, la iglesia está igual. Por eso dice que la iglesia es la luz que ilumina el mundo. El mundo no puede venir a iluminar la iglesia. Amén. Es la iglesia. Si a mí me invitan a una iglesia a predicar que no es cristiana, yo voy y yo ilumino esa iglesia. Porque yo voy a predicar. Esa persona no puede predicar aquí. Porque va, el concepto, la enseñanza que va a dar es una enseñanza que nos va a que, una enseñanza dislocada. Pero, ¿sí me voy a entender? Una enseñanza, lo que yo voy a dar es una enseñanza de luz. Por eso la palabra dice, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Ahora, vamos con otra parte. La iglesia es la sal de la tierra. La tierra es el mundo, es igual. La tierra es el mundo, es igual. Entonces, ¿qué hace la sal? ¿Qué hace la sal? Literalmente. La sal preserva, la sal sazona, la sal da sabor. O sea que la sal es útil. Entonces, ¿quién es la utilidad ahí? ¿La tierra o la iglesia? La iglesia, porque la iglesia es la sal de la tierra. Usted sí ha escuchado un coro que dice, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Amén. Entonces, la iglesia se ubica en las cosas de la iglesia. Y el mundo se ubica en las cosas del mundo. Cuando la iglesia, cuando una persona de acá del mundo se une con un cristiano, esa persona acá empieza a cambiar. Pero cuando el cristiano se une con el de acá lo contamina. ¿No va a entender? Lo daña, lo cambia, lo transforma, lo corroe. Y finalmente la paga del pecado es la muerte.
nosotros como iglesia estamos para dar luz. Nosotros como iglesia estamos para sazonar. Amén. No que no podamos unirnos a personas del mundo, no. Sí nos podemos unir con ellos, pero no hacer como ellos hacen. No actuar como ellos actúen. Y muchas veces nos dan una cachetada en la cara porque el comportamiento de ellos es mejor que el de nosotros. Ahí nos está hablando la palabra. Ahí nos está exhortando la palabra. Porque quizá la condición de vida que nosotros llevamos, como la que llevaba Nadia Abiú, no es la mejor. O sea, lo que nos está diciendo es cambia. Deja la manera de actuar de esa manera. Empieza a meterte hacia adentro. No cambies las reglas. Toma la fórmula y verás que las cosas empezarán a salir bien. No cambiemos la fórmula por reglamento. Entonces, la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la sal de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Póngale cuidado. La iglesia, luz y sal. Dígale que tiene a su lado luz y sal. Vamos a decir luz y sal. Ahora dígale la gente, mundo y tierra. Mundo y tierra. Y con esto no estamos ofendiendo a nadie, hermano. No. Porque nosotros éramos mundanos. O vivíamos de acuerdo a la influencia del mundo. O la influencia. Mire, cuando recibimos, gloria a Dios, de la tierra algo, nos acercamos una vez más a lo profano, a lo inmundo, impuro, a lo que no es de Dios. Eso hicieron Nadab y Abiú. Y automáticamente Dios los mató. Dios los cortó. Nadab y Abiú venían contaminados y tuvieron en poco la consagración. A Nadab y Abiú se le colocaron las vestiduras. Y mire esto, es tremendo. Cuando la presencia de Dios sale, llega, los quema por dentro. Pero las vestiduras quedaron intactas. Y esas vestiduras las usaron otros sacerdotes. Lo primero que había se quemaban en las vestiduras. No se quemaron, se quemaron ellos. Por eso la Biblia habla de las vestiduras sacerdotales. Cuando Aarón entraba, él se quitaba lo de afuera y se colocaba la vestidura a su nombre. Entonces, es tremendo. Pero ahora ya no nos pide el Señor esta simplemente, no que nos pide la actitud de un corazón limpio. Amén. Al nombre de Cristo. Entonces, Nadab y Abiú venían contaminados y tuvieron en poco la consagración. No quisieron someterse. Amén. Tuvieron a Dios en poco. Gloria al nombre del Señor. Dios mismo los incineró porque cruzaron los linderos, traspasaron los límites. Y Dios es santo. Vamos a 1 de Pedro 1:16, que nos dice: le dijo Dios a Moisés: no cruzarán los linderos, se consagrarán y así permanecerán. 1 de Pedro 1:16, que dice: luego alguien que lea Éxodo 22:31. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. ¿Con quién está hablando ahorita ahí el Señor? Está hablando con el pueblo. Pero entre uno y otro, porque al que más se le da, ¿qué debe hacer? Al que más se le da, más se le demanda, ¿no es así? Pero la santidad es para el pueblo. Porque Cristo está hablando con el pueblo. ¿Sí? Pero Nadab y Abiú estaban más cerca. Ellos entraban. Los demás estaban en el lugar santo y otros estaban en los atrios. ¿Me voy a entender? O sea que para nosotros es todavía mucho más responsabilidad. Leamos allá en Éxodo 22:31. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Eran normas que se utilizaban en ese entonces. Pero tomemos la palabra que dice ahí: y me seréis ¿qué? Santos. ¿Santo qué quiere decir? Santos. Apartado, consagrado, separado. Eso 22:31. Sí, pastor, 22:31. Y me seréis, o sea que hay una norma. Y me seréis varones santos. Entonces, ¿lo fueron nadie vio? La pregunta es: ¿lo fueron? No lo fueron.
Porque aquí estamos escudriñando la palabra. Temed a Jehová. Vamos. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Páganos ahí un momentico. ¿Temed a quién? Pregunto, ¿Nadab y Abiú temieron? ¿Y el principio de la sabiduría qué es? Temed a Jehová vosotros sus. Y luego dice, pues nada que a los que le temen. Quizás nosotros hayamos perdido el temor a Dios en alguna área de nuestra vida. Esto no es para señalar. Si Dios me está brindando en esta mañana y de aquí en adelante una nueva oportunidad para aprovecharla. Nadab y Abiú no supieron aprovecharla. Ellos venían ya con ese vicio. Ellos ya venían con esa secuencia. Mire, juicio de Dios nunca hay sin misericordia. Siempre la misericordia de Dios está por delante. Sino que a veces nosotros no la aprovechamos. Aprovechemos la gracia por Jesucristo. Ahora, Cristo murió por el pecado de todos nosotros. Amén. Como sumo pontífice. Dice como el sumo sacerdote que entró una sola vez. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y para siempre. Porque cuando el sacerdote entraba, dice que le colocaban unas campanillas. Iba amarrando una pierna. Si el sacerdote entraba mal, lo tenían que jalar. Jálelo, jálelo. Y cuando el sacerdote estaba bien, un año más de perdón tenía el pueblo. Hoy le damos gracias a Dios por Jesús. Pero ya no podemos nosotros desaprovechar esa gracia del Señor. Por ejemplo, Nadab y Abiú de no aprovechar, ¿no? Esa misericordia de Dios, porque ellos ya conocían que no debían hacer eso. Sí, exactamente, que no debían hacer. ¿Sabían? Durante todo ese trayecto que ellos lo hicieron, que Dios tuvo misericordia y nada les pasó. Creo que hubieron personas, hubieron sus padres, su madre, amigos cercanos que siempre el hombre de esto, hombre no lo haga. Los mismos sacerdotes que estaban ahí dentro, que estaban conviviendo con ellos, me imagino que también estuvieron ahí al tanto, hombre no haga esto. O al menos pues cuando ellos fueran a servirle al Señor, que no usaran de beber vino. Y sin embargo, ellos tuvieron en poco todo eso. Entonces, tarde o temprano, tenía que pasar. Y la palabra dice, hijo mío, no tengas en poca la instrucción, la enseñanza. Mire, pero la recomendación es temer a quién. A Dios. ¿A quién? Vosotros sus santos. En eso dice que nosotros seremos santos para el ser santo, porque yo soy santo. Vamos allá a Salmo 30. Versículos 4 y 5. Salmo. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Repito. Cantad a quién. Vosotros quiénes. ¿Quiénes? Sus santos. 1, 2. Y celebrad la memoria de qué. Diga conmigo santidad. Una de las cosas que le mandó Dios a Moisés era hacer una lámina, colocar en el tabernáculo que dijera santidad ¿qué? ¿Santidad quién? A Jehová. Sigue la palabra. Entonces, cantar. Nosotros aquí no podemos cantar una canción mundana, ni convertir acá las cosas, porque es lo mismo. Por eso la palabra dice, cantar Jehová, cántico ¿qué? Entonces, lo de la iglesia es un cántico nuevo. Lo de la iglesia tiene que ser un cántico inspirado por Dios. A su nombre. ¿Usted cree que qué era lo que cantaban Pablo y Silas cuando estaban encerrados? ¿A quién le cantaban? Y la Biblia dice que cuando empezaron a cantar, lo que hubo el estruendo. Cuando ellos empezaron a alabar, ¿sí o no? Porque la alabanza a Dios cambia, transforma. Pero no puede ser cualquier cántico. Tiene que ser un cántico consagrado al Señor. Oye, hermano, se canta de cualquier manera y cualquier letra
creemos que es para Dios. Mire, lo que es de Dios, a mí me encanta ese himno que dice, Señor mi Dios. Yo sé que a usted también le encanta. Al contemplar los cielos. ¿A quién estamos cantando ahí? Pero muchas veces cantamos para nosotros mismos que para Dios. Por eso es que los cánticos para Dios deben de ser unos. Amén. Analicemos bien. Los cánticos es para una vez. Por eso dice cantad a Jehová. Cantad a Jehová. Todavía hay veces cantamos porque nos gusta la música, ¿no? Tiene 10. Solo porque nos gusta, uy, qué rico, ¿no? Pero en sí la letra, a veces no, como que no le paramos cuidado, pero sí, la Biblia dice cantar a Jehová. Nuestro cántico debe ser dirigido a Él. Cuando decimos, el Espíritu de Dios está en este lugar, estamos declarando que el Espíritu de Dios. Cuando decimos nosotros delante que cantamos, pues tu nombre es santo, ¿a quién es el cántico ahí? El cántico es para Dios. Amén. ¿Y quiénes? ¿Usted cree que yo, un ejemplo, que porque mi amigo es el vocalista del grupo Nietzsche y llegó aquí, se sentó aquí y vino aquí, me visitó y se sentó, se quedará ahí sentado? Pero que venir a cantarte bonita y él empieza a cantar aquí un corito? No, yo. Porque mi amigo no. Los santos, dice aquí claramente, dice, cantad a vosotros sus santos. Amén. Es tremendo. Por eso, hermano, miren que muchas personas se han convertido. Muchas personas se han convertido a través de un cántico cristiano. Hoy hay lugares, usted va a lugares y coloca y escucha canciones cristianas. Y ellos no son cristianos. Amén. Entonces, no que no la puedan colocar, sí la pueden colocar. Claro. Sí la pueden colocar. Y es gloria que la coloquen. Porque por medio de ese cántico hay un mensaje. Porque quien está cantando ahí es un santo. Yo he escuchado muchas canciones de Jesús allá en Romeo, en algunos lugares. Y qué rico cuando uno entra a un lugar y se escucha una canción cristiana. Hay almacenes que la colocan. Por eso el almacén. Ahí hay un santo cantando ahí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero uno que no es santo no puede pararse aquí a cantar. ¿O sí? Porque por eso puede venir la ira de Dios. Y vienen cosas que uno empieza a decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está pasando. Cambiamos las reglas. A su nombre. A todo. De cantar lo voy a hacer. Ah, sí, pues. Y después, Ahí es que viene. Entonces dice, cantad a vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad. El 5 dice, porque en un momento será que su ira, pero su favor durará cuando. ¿Y qué enseñamos en este domingo? Un poco de levadura dura qué. ¿Daña qué? Toda la masa. Entonces, no por una locura vamos a perder la gracia de Dios. Nadab y Abiú por una locura fueron matados, fueron cortados. No respetaron a Dios. A Dios se lo respeta. A su nombre. Dios no es fuego. Dios, hermanos, hay que temerle. Al nombre de Cristo. Por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Yo quiero el favor de Dios, hermano. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá alegría. Diga amén a eso. Dios te visitará con alegría, con gozo y con regocijo. Amén, hermanos. Vamos allá a Éxodo 15. ¿Quién me lee Éxodo 15? Otro que me lee Éxodo 28. Voy a repartir la cita. Hermana Adela, ustedes, Éxodo 15, 11. Alito, Éxodo 28, 36. Hermano Carlos, Efesios 4, 24. Mi hermano poeta, Hebreos 12, 10, 14. Repito, hermana Daniela, Éxodo 15, 11. Y ahí dije Éxodo 28, 36. Acá está el Éxodo 15. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en
magnífico en qué? Santidad. Magnífico en santidad. Vamos con el otro texto. Ahí está. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello. Santidad a Jehová. ¿Santidad a quién? A Jehová. ¿Y la santidad de Dios conviene a quién? Dice la palabra, que la santidad de Dios conviene a dónde? A tú. ¡Oh! ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Efesios 4:24. Y vestido del nuevo hombre, ¡Oh! creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Vestido de qué? Hablando de esto, El nuevo hombre. sí tenemos que cambiar la ropa, pero más que la ropa, la verdad, la justicia, el amor, la misericordia. Dice de santidad, dice ahí. Léelo el texto. ¿Sí? Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Lo que Nadab y Abiú tuvieron en poco, la santidad de Dios. Eso es la santidad. Cuando dice ser santo porque yo, y ellos la tuvieron ahí, cogieron, este es más fácil, y aquí es lo más fácil. Y bueno, y de afuera, y encendieron el altar. Y Dios llegó y los quemó de una. Amén. El nuevo hombre. ¿Ah? Vestido ¿De del qué? nuevo hombre, del nuevo ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras palabras, todo nuestro ser, para agradar a Dios, porque nosotros estamos de bueno. Aceite nuevo. Amén. Sí, Señor. Hebreos 10, 12, 10 al 14, poeta. 10, 12. 12, 10 al 14. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provecho, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para que participemos de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causada de gozo, sino tristeza, pero después de fruto apadecible de justicia a los que en ella ha sido ejercitados. Lo que no quisieron. Siga. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, No estoy metido. y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los ojos No se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Oh? Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Eso está claro ahí. Está claro, hermano. Y para temer, dice: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie, y teniendo mucho cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Mire, lo primero que se le prohibió a Nadab y Abiú, porque estamos ahí, esa es la base, fue que dejaran de beber vino. No quisieron, se llenaron de rabia, se llenaron de odio contra sus padres, contra la gente. ¿Por qué? Nosotros pueden tomar, decía, nosotros no podemos. Cuando usted empieza a leer la Biblia, se da cuenta que era rebelde. ¿Por qué lo de acá? ¿Por qué lo de allá? ¿Por qué? Era un privilegio que Dios lo hubiera apartado. No quisieron. Hicieron las cosas de la manera que les dio la gana. Y no siguieron la santidad. Las reglas, Dios lo cortó. Tremendo. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado.
Desobedecieron a la palabra de Dios. Escuche esto. La palabra de Dios no es una sugerencia. La palabra de Dios es un mandamiento. Es una ordenanza. Y para ello vamos allá a Génesis capítulo 26, 4, 5. La palabra de Dios no es una sugerencia. No es un mandamiento. Es una ordenanza. Y una orden es, ¿quiera usted cumplirla sí o no? Génesis 26, 4 y 5. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas diciendo, Señor, pero yo hago lo que a mí me parezca? La palabra dice esto, pero yo hago esto. No. Todo trae consecuencias. Génesis 26, 4 y 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lea otra vez el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Vengan ahí. ¿La Biblia qué dice? Vengan ahí, para que siga leyendo. La fe viene por qué. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz. Oyó la voz. ¿Y qué más dice? Y guardó mis preceptos. Vale ahí. Usted puede escuchar la palabra. Usted puede oírla. Pero no puede obedecerla. Usted puede escuchar la palabra y sí la escucha. Sí, claro. Pero la pregunta es, ¿la estamos nosotros obedeciendo? Abraham escuchó la palabra, oyó la voz de Dios, pero de ahí en adelante, ¿qué más dice? Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Estatutos, mandamientos, leyes. No podemos tomar la palabra de Dios como cualquiera. Así como en el gobierno hay leyes, hay estatutos, hay decretos, en las cosas de Dios también hay leyes que están guiadas por su palabra. No tengamos en poco la palabra de Jehová. A su nombre. Éxodo 26. Éxodo 26. Nadab y Abiú no obedecieron la palabra de Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y guardan mis mandamientos. ¿Cuánto guardamos los mandamientos cuando los ponemos? Pero dice, y hago misericordia. Entonces, ahí está. La misericordia está, pero para los que guardan los mandamientos. Levítico 22, 31 y 33. Ya casi concluimos. Levítico 22, 31 y 33. Guardad, ¿es que 33? Ahí está el 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidos, yo, Jehová. Sí, hasta el 33. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico y que os saque de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová. ¿Cuál es la orden? Guardad pues mis mandamientos. 2. Y cumplidlos. Y yo, dice Jehová, no profanéis mi santo nombre. Lo que hicieron Nadab y Abiú, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Dice, yo Jehová, que os santifico, que saqué de la tierra de Egipto, hermano, donde el pueblo estaba esclavizado, y allá también nos sacó Dios. Pero la orden es guardar mis mandamientos y cumplirlos. No profanemos. ¿Cuándo lo profanamos? Cuando hacemos lo que hizo Nadab y Abiú. Tomar vino, dañar su cuerpo para ofrecer fuego extraño. Proverbios 7:2. Proverbios 7:2.
Alabado sea el nombre del Señor. Guardad mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. O sea que si guardamos los mandamientos, vivimos. Si no guardamos los mandamientos, hay muerte. Y hay dos clases de muerte: muerte física y espiritual. Guardad mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como a la niña de tus ojos. A su nombre. Juan 14:15. Ya nos faltan dos textos. Y Juan 14:21. Y ahí fue. Juan 14:15. Gloria a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un versículo cortito. ¿Cuántos amamos a Dios? De boca lo podemos decir, pero estamos guardando mandamientos. Cuando ya llega, ahí estamos. Nosotros podemos decir: Señor, yo te amo. Es como si yo le digo a mi esposa que la amo, pero hago otra cosa. Yo no puedo decir. Entonces no la estoy llamando. Así mismo cuando yo puedo decir: Señor, yo te amo, pero estoy guardando su palabra. Nadar ni ayú no guardaron la palabra de Dios. Y por eso le pido la muerte. El último texto, Juan 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo amaré y me manifestaré a él. Hermano, no un texto pesado ese. Dice: el que qué. ¿El que qué? Yo le pregunto: ¿usted lo tiene? Yo también, pero luego dice que más. ¿El que qué? El que me ama. Pero no solamente tenerlo, sino guardarlo. O sea, ahí está la diferencia. Pero como estamos hablando de Nadab, ¿tenían los mandamientos ellos? Claro que los tenían, hermano. Ellos conocían, pero no quisieron. De repente ellos tuvieron a Dios poco, pensaban que Dios era un tonto, que Dios no iba a actuar. Hermano, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. No actuemos como Nadab y Abiú. No ofrezcamos incienso extraño, fuego extraño delante del Señor. Consagremos nuestra vida a Dios cada día. Nosotros estamos en espera de la venida de Cristo. Que Cristo no nos vaya a coger estando en pecado, viviendo una vida de mentira, una vida de injusticia, una vida de desorden, una vida sin temer a Dios. Que esto nos lleve a arrepentirnos. Bueno, Padre, en esta mañana te adoramos, te honramos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, Señor, y la honra. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado delante de ti, que hemos hecho cosas indebidas, Señor. Reconocemos que no hemos andado de la mejor manera. Reconocemos que quizás por nuestra actitud mucha gente no se ha convertido, porque tu palabra hoy nos ha confrontado. Nos dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, Señor. La gente necesita de nosotros. La gente no puede comportarse de una mejor manera. Nosotros somos los que tenemos que darle ejemplo a ellos. Y quizás nuestra actitud, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento no ha sido el mejor. Y de repente mucha gente no ha venido a tus caminos por eso. Señor, mira lo que le pasó a Nadab y a Abiú. No queremos que nos suceda lo mismo. Si tú has permitido que esta palabra hoy, Señor, sea considerada, es para que no la tengamos en poco. Señor, quizás hemos hecho cosas en donde hemos prevaricado, hemos pecado deliberadamente, nos hemos apartado, nos hemos asociado con vicios, con el mundo, para veces que el mundo y sus deseos pasen, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Señor, estamos aprovechando la nueva oportunidad que tú nos das, Señor, para reflexionar, para recapacitar, para hacer un alto en el camino. Señor, volver en sí
Y entonces, devolvernos del mal error, volver a la casa de nuestro Padre y decirle: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, porque he hecho lo malo, he hecho lo malo, he hecho lo oculto, porque me he contaminado, porque, Señor, me distraje, porque me dejé, Señor, manipular por la influencia de vicios, cosas, situaciones en las que, Señor, mi vida se ha deteriorado. Hay un decaimiento, hay un enfriamiento, hay un letargo espiritual. Y por ello, Padre, que quizás hoy las cosas no se ven de la mejor manera, pero tú puedes, como dice tu palabra hoy, que te guarde tus mandamientos, Señor, y los pones por obra. Vivirá, tú prosperarás, tú levantarás, tú sanarás, tú transformarás, porque como a la niña de tus ojos nos tratarás, Señor. Y entonces nuestra vida empezará un nuevo cambio, Señor, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en todo el entorno de lo que somos. Señor, empezará todo a ser diferente, porque hemos decidido, porque hemos determinado cumplir tus mandamientos, así como lo hizo Abraham. Dice que obedeció, que escuchó tu voz, que oyó tu voz. Abraham pudo haber desistido, Abraham pudo haberse apartado, Abraham pudo haber hecho caso omiso, pero no, él creyó, él obedeció, él se sometió. ¿Cuántas veces nosotros, Señor, hemos hecho caso omiso a tu palabra, a tus decretos, a tus mandamientos? ¿Cuánto le costó a David volver a ti, Señor? ¿Cuánto le costó, Señor, Dios mío, a la casa de David las consecuencias del pecado, de haber, Señor, tomado malas decisiones, de haber actuado de una manera incorrecta? Señor, Dios mío, no queremos que nos acontezca igual. Por eso hoy, según lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, después, Señor, de escuchar tu palabra, Dios mío, nos arrepentimos, nos humillamos y te pedimos perdón, te pedimos que nos levantes, te pedimos que sanes nuestra tierra, te pedimos que nos transformes, te pedimos que, Señor, operes donde tengas que operar, quite lo que tengas que quitar. Tú no tienes permiso, tú tienes el control, porque tú y yo somos, porque, Señor, te pertenecemos. Tú no tienes que pedir permiso para tomar el control de nuestra vida. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú haces como te place, como tú quieras, pero que, Señor, de este lugar salgamos con una nueva mentalidad, con una nueva óptica de poder ser diferente. Solo te pedimos que nos ayudes, Señor, para, Dios mío, ser transformados. Que en el entorno de lo que somos, Señor, haya, Dios mío, paz, haya tranquilidad. Así lo has dicho hoy, que si seguimos la paz y la santidad, entonces nuestra vida será diferente. Entonces te empezaremos a ver en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Y eso es lo que queremos ver, Señor, tu respaldo. Señor, que podamos tener, Señor, tu confianza, que podamos acercarnos a ti confiados y saber que tú no nos rechazarás, que tú no nos abandonarás, porque hemos determinado acercarnos a ti, porque hemos determinado apartarnos del pecado, Señor, y empezar a vivir una vida grata, una vida, Señor, afín y acorde, conforme tus mandamientos, tus preceptos, tus decretos, tu ordenanza, tu estatuto, Señor. Que no tengamos en poco la palabra de Dios. Señor, ayuda a nuestros hijos, ayuda a nuestros familiares, que a veces, Señor, Padre, tienen en poco, estamos acá, se distraen, están pensando en otras cosas. Señor, Dios mío, no permitas que el enemigo los confunda, no permitas que el enemigo los ardee, Dios, porque es triste. Me imagino a Aarón, Señor, Dios mío, querer llorar a sus hijos y no podía, porque si él lo hacía también era consumido. Señor, lo que pasó con Elí, con la casa de Elí, Señor, Dios de poder, ayúdanos. Queremos ver nuestra generación servirte a ti, seguirte a ti, obedecirte a ti. Queremos ver nuestra generación que sean los que tomen el legado, que los que sigan, Señor, las huellas y las pisadas, Señor, sirviéndote,
obedeciéndote a ti, haciendo tu voluntad. Padre, que esta palabra produzca los cambios. Padre, que esta palabra, Señor, nos lleve a hacer las cosas de la manera correcta, no cambiar las reglas del juego, no cambiar las normas, no cambiar los preceptos, no cambiar, Señor, la fórmula, sino que podamos hacer todo lo que nos permita emprender tu voluntad. Padre, muchas gracias. Estamos en tu mano y en tu mano continuamos desde hoy para siempre. Gloria a Dios. Un aplauso.